Estamos con el diputado nacional Alberto Acef. ¿Cómo le va? Un gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, me dice que viene seguido el Chaco. No, el Chaco creo que no, ya no tengo registro de la cantidad de veces que vine. Sí. Tengo mucho cariño, mucho afecto por esta provincia. Y le decía fuera de cámara que siempre la viví, la vivencié, la sentí como una de las provincias más pujantes. Y eso es un poco lo que se ha perdido, me parece. Hay que recuperarlo. ¿Te impactó eso? Sí, hay que recuperar la pujanza del Chaco. Y la pujanza del Chaco tiene que ver con el origen mismo del Chaco, que era la pujanza privada, el empuje de las familias, tanto locales como de inmigrantes. Y el empleísmo público, cuando se extiende por demás, deja de ser un servicio para ser una carga, ¿no? Y le quita impulso, le quita ese empuje de prosperidad que significa la iniciativa privada. Yo soy un convencido cada vez más de que la Argentina privada tiene que cada vez ser más sólida, más fuerte, porque eso le va a hacer bien a la Argentina entera. Lo que de alguna manera nosotros sentíamos y lo percibíamos y lo hemos planteado aquí en la televisión, que muchos jóvenes nosotros venían a pedirnos trabajo y después decían, me voy a trabajar al gobierno, porque me quiero salvar, decían. Y eso pasó con los jóvenes. Creció mucho la masa salarial y finalmente Resistencia terminó convirtiéndose en eso, en una ciudad de empleados públicos, lamentablemente, ¿no? No tengo nada contra los empleados públicos, pero el progreso se frenó muchísimo. No, el empleado público por naturaleza, con las excepciones del caso, es el que se blinda con la estabilidad, que le da el cargo o la función pública, y bueno, y se deja estar, no hay iniciativa, la burocracia se ha vuelto no solamente, como dicen, gris, sino cada vez más pesada y más inútil, porque no está prestando el servicio que la gente espera de un Estado que se ha agrandado, pero que no se corresponde con los resultados que está brindando. Yo creo que no es una crítica específicamente a ningún sector político ni a ningún empleado público, sino que es una consideración que hago ahora con ustedes a partir de tipo hasta de reflexión. Así no vamos a prosperar, no vamos a ser un gran país como deberíamos ser y como hemos soñado muchas veces. Creo que todavía algún sueño nos queda de ser un país fuerte, sólido, próspero, que dé esperanzas, que tenga esa virtud que supo tener del ascenso social, esa movilidad social ascensional. Bueno, eso es lo que hizo grande a la Argentina en algún momento, o por lo menos que daba expectativas de grandeza. Claro. Sí. Pero no de grandeza solamente física, sino también en moral, ¿no? De los valores, el trabajo, el compromiso, el esfuerzo, la responsabilidad, el mérito. Todo eso son valores que no podemos perder, tenemos que recuperarlos. Hay estimaciones de que 6 de cada 10 resistencianos están en el sector público. Sí. Lo que es una barbaridad. No, además, fíjese que hace 10 u 11 años que el empleo privado en la Argentina está en el mismo rango, estancado. 6 millones. Cuando tendríamos que tener, de acuerdo a la población económicamente activa, que está en el orden de los 23, 24 millones de personas, quizás más, tendríamos que tener el doble, 12 millones. Por lo menos la mitad de la población económicamente activa tendría que estar en el sector privado. Y sin embargo todavía hay empresas que surgen, empresas que prosperan, que generan trabajo, que cuando logran buenas regulaciones que dan impulso a esa empresa en lugar de ponerle el pie en la cabeza. Bueno, había una de ellas, que no la voy a nombrar, pero tenía 80 empleados, con un buen convenio que se hizo laboral, pasó a tener 1.800. Entonces, una de las cosas que también hay que decirlo para desenmascarar alguna falsa idea, es que
si queremos defender conquistas sociales, queremos defender el trabajo, lo primero que tenemos que defender es que haya trabajo. Sí. Si no hay trabajo, no hay conquista posible. Y bueno, con esta defensa a ultranza y cerrada de las conquistas logradas por anteriores, estamos terminando con la misma esencia de la cuestión, que es no hay trabajo nuevo. Entonces lo que hay que generar las condiciones para que haya trabajo nuevo. Se sale de esto trabajando. Y quiero decir una sola cosa para redondear. Que ahora la Cámara de Diputados que yo integro esté por tratar la reducción de la jornada laboral, bueno, es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Alemania sale de la posguerra trabajando 1 hora más para la sociedad cada trabajador. En 10 años hicieron de las ruinas que eran Alemania en el año 45 la primera potencia de Europa. Y se salió trabajando, no reduciendo la jornada de trabajo. ¿Cómo ve usted hoy esta situación? Porque usted está militando por Patricia Bullrich, estas elecciones que son complejas, que seguramente van a ser de 3/3. ¿Por qué decidió apoyar a Patricia Bullrich? Mire, Patricia Bullrich yo la conozco hace muchos años. Tiene condiciones excepcionales como persona humana. Es una persona esencialmente noble. Quiero decir que es una persona que honra la palabra, no te dice una cosa por la otra, no disimula cuando tiene que decir algo que te puede resultar desagradable, lo dice con cuidado, con diplomacia, pero te lo dice. A mí me impresionó la vez pasada cuando, después de unos días que no nos habíamos visto, me dice, mirá, te invité para que vengas conmigo a Pilar, así vamos conversando en el coche, porque no es justo que vos estás desde el principio y yo te tengo una semana sin hablarte. A mí me impresionó porque eso es muestra una sensibilidad. Y yo creo que una persona que tiene sensibilidad en el trato con el amigo, con el compañero, con el compañero de ruta, va a ser también sensible para los problemas generales y para la gente común, es a la que no conoce personalmente, pero a la que ella sabe que se debe. Y ella yo creo que está comprometida con un cambio a fondo, pero con un cambio a fondo ordenado. No sé si estoy claro. Sí. Uno no puede hacer un cambio a fondo como la Argentina requiere, caótico, porque entonces peligra el cambio mismo. Entonces eso me parece que ahora sería él. Doctor, teniendo en cuenta que acá en el Chaco, salvo algunas honrosas excepciones, juntos fue todo junto, casi todo junto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional? Era una carnicería, ni que la campaña se le estuviera haciendo el enemigo a Bullrich. Hablo de las declaraciones de Macri, hablo de muchísimas idas y venidas que han perjudicado al espacio. Mire, para ser francos, yo creo que Macri es una persona, ¿cómo le iba a decir?, mucho más sincera, mucho más abierta y franca que lo que debería ser normalmente un político. Un político tiene la característica, eso me lo enseñaron cuando yo era chico y me metí en la política. Si vos querés ser político, tenés que aprender a tragar amargo y escupir dulce. Y eso no es mentir, no es macanear, simplemente es tener ese sentido político. Hay cosas que él las siente y las dice sinceramente, pero no significa que él no esté alineado y la apoya a Patricia. Él habla en la eventualidad que pueda darse un cuadro, un escenario distinto, que es lo que deberíamos hacer. Eso no corresponde decirlo hoy. El escenario que nosotros vemos hoy es Patricia en el balotaje. Y Patricia en el balotaje es Patricia presidente. Punto. A partir de ahí no se habla, perdón que estoy con un... No. No se habla de un escenario hipotético. Si se da una situación hipotética distinta, ahí veremos. Claro. En ese momento. ¿Nunca digirió no ser el candidato? No, yo creo que lo digirió, sí, lo digirió. Lo digirió y él
él sabe su lugar y su lugar no es un pequeño lugar o un lugar marginal, es un lugar central. La Argentina, además de todos los problemas internos que tiene que resolver su ubicación en el mundo. Y Macri puede ayudar mucho para esa ubicación en el mundo. Y contra lo que algunos pueden pensar, Macri no es que tenga una idea de que tenemos que estar solamente de este lado y con Washington, con Occidente. Por supuesto que somos occidentales y estamos, pero él tiene una visión completa del mundo. Y lo demostró cuando estaba en el Mundial, cómo tenía buenas relaciones con el jeque de Qatar y las relaciones que tiene en el mundo. Hoy el mundo es otro, es muy distinto, es mucho más grande y más lejano y más cercano. Ya no hay lejanía ni cercanía, es un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo Macri se sabe desempeñar. Y eso va a ayudar mucho al gobierno de Juntos por el Cambio, porque va a ser un gran embajador. Mire, Roosevelt, el presidente norteamericano, el que lo sacó de la postración, de la depresión famosa del año 29, del año 30, que fue terrible para Estados Unidos y que repercutió casi en medio mundo, incluso en la Argentina. Roosevelt tenía un ministro, el secretario de Estado, Averell Harriman, que era joven en el tiempo de Roosevelt, que tenía una carrera diplomática espectacular. Cuando llegó Kennedy a la presidencia, 20 años después, en el año 63, 62, ¿para qué lo nombró a Harriman, que tenía condiciones excepcionales de diplomático? Como el embajador plenipotenciario ante el mundo. Entonces, no tenía un destino, no era el destino Londres, París o Buenos Aires, no, era el destino del mundo. Y lo mandaba por el mundo. Y él llegaba y era Estados Unidos el que llegaba. Pero se le abrían las puertas, porque además un maestro de la diplomacia. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos. Yo concibo el rol para Macri. Sí, hace una declaración no demasiado feliz, no es una carnicería. Perdóneme, yo creo que el Juntos por el Cambio tiene la característica de ser más transparente, menos cínico. ¿Y eso no espanta al sector independiente? No. El sector independiente lo que necesita es certidumbre de que va a haber un rumbo firme, que va a haber respaldo político para ese rumbo de cambio, que vamos a hacer el cambio educativo, que vamos a hacer el cambio en la salud, que vamos a hacer el cambio en las leyes laborales, que vamos a hacer el cambio para que la justicia sea independiente, vamos a hacer el cambio para que el Banco Central sea custodio del valor de la moneda y no este Banco Central que permite la emisión descontrolada y la destrucción de la moneda, es decir, todo lo contrario de su esencia y de su razón de ser. Es decir, eso es lo que significa el Banco Central independiente. Necesitamos una economía, una reforma económica hacia la libertad, hacia la desregulación, hacia el cambio único. No puede, ninguna inversión llega a un lugar donde no sabe si va a poder salir. Bueno, en cambio, sabiendo que va a salir, se queda. Viene y se queda. Reglas de juego claras, digamos. Claro, reglas de juego, seguridad jurídica. Eso es lo que yo creo que quiere la ciudadanía independiente. Y la clave está, hablando de las elecciones, porque ustedes dijeron, y es cierto, 3/3, pero yo creo que son 4/4, porque hay un cuarto sector, que es el que no votó, que votó en blanco, 11 millones o más de 11 millones de personas, más que cualquiera de los otros 3/3. Es muy cierto. Sí, es un montón de gente. Entonces, con que esa gente aparezca, aunque sea una parte, ya cambia el escenario. Y esa gente vota por Juntos por el Cambio, eso se lo aseguro. Usted sabe que Larreta arrancó mucho tiempo antes de la campaña, mucho tiempo antes que Patricia Bullrich. Se hablaba de que iba una fórmula de consenso. En definitiva, discúlpeme, pero Patricia Bullrich llegó más de punto que de banca y terminó siendo la ganadora en Juntos por el Cambio por una importante diferencia. ¿Puede llegar a pasar lo mismo ahora? Bueno, me parece que la analogía suya es buena.
Yo creo que Patricia efectivamente empezó de atrás y su autenticidad, su posición firme de decir menos rosca política, más responsabilidad ante el pueblo, ante la sociedad, de que vamos a hacer los cambios, más coraje para hacerlo, menos mesas del 70% de dirigentes para ir al consenso social sobre los cambios. Si yo digo la educación, aulas abiertas, los 190 días de clase, las protestas son legítimas, pero con el aula abierta, porque la educación es servicio público esencial, es decir, que como la guardia médica o como la policía. Bueno, estoy diciendo cosas fuertes que no sé si en el cabildo con los dirigentes, en ese cabildo abierto con los dirigentes, se van a consensuar, pero yo la consensúo con la sociedad. Y después los dirigentes lo avalan, porque saben que la sociedad lo está sosteniendo. Sí. Bueno, yo creo que con eso, en estos 10, 15 días que faltan, Patricia tiene que machacar bien eso. Y como decía acá Luisito Cabrera, el presidente de nuestro partido UNIR, que integra Juntos por el Cambio, obviamente, me dice que habría que releer la carta de Favaloro, esa que deja cuando se suicida, porque ahí deja unos mensajes muy importantes sobre el mundo sindical, sobre la corrupción, y yo creo que es un tema no menor el de la corrupción. Si nosotros queremos hacer cambio en la Argentina, y vamos a tener que hacer algún saneamiento en serio. Sí. Claro, seguramente va a ser uno de los puntos principales a claro, tener en cuenta. Claro. Ahora, doctor, poca gente sabe que usted tuvo que ver con dos causas judiciales resonantes para el Chaco y sobre todo para el interior del Chaco. Uno de ellos, la investigación sobre la conducción Judis en la Universidad Nacional del Chaco Austral, y otro, el famoso tema de los dineros del reciclado de la basura, que muchos recibieron pero que pocos invirtieron. Estamos hablando de intendentes, ¿no? Mire, si yo no recuerdo mal, empezando por las plantas recicladoras, fue Capitanich, cuando era jefe de gabinete, que dispuso unas partidas, todas iguales, para otros tantos municipios, no solamente del Chaco, sino de varios lugares del país, creo que también en Santa Cruz, en otras provincias. Me acuerdo que era una cifra así como de ese momento de 3 millones y medio de pesos para cada municipio. Claro, que los intendentes cuestionaban porque le daban lo mismo, que es un pequeño pueblo municipio que a una gran ciudad. Bueno, lo que habría que haber hecho, si había buena voluntad y querían hacer las cosas bien, era de pronto dos municipios que cercanos podían ponerse de acuerdo y hacer una sola planta, y de esa manera se economizaban recursos y se hacía la planta. Bueno, la desgracia para el país, para la provincia, y la malversación de estos fondos, la corrupción, fue que solamente 1 o 2 distritos o municipios hicieron la planta y los demás no hicieron absolutamente nada. San Peña fue uno y no me acuerdo cuál. Sí, San Peña fue uno. Efectivamente. Y hay otro más que no puedo precisar en este momento, y todo el resto no los hizo. Y en el interior, en otras provincias pasó lo mismo. Bueno, es un robo a mano enguantada, pero es un robo lo que hicieron. Entonces yo la verdad es que con la Marilyn Canata hicimos una denuncia, yo la hice en la Cámara de Diputados también, a partir de un pedido de informes. Me ayudaron la buena información que yo tenía, y me alegra haberlo hecho porque quedó al descubierto un tema que después terminó en manos de Bonadío, del juez Bonadío. Sí, me acuerdo. Avanzó, bueno, yo después no lo seguí, pero quedó patentizado que fue un acto múltiple, de múltiple corrupción, y con muchos involucrados. Y el otro, el de la Universidad del Chaco Austral, realmente escandaloso, porque un proyecto tan bueno como es tener una universidad en el interior del Chaco, que podía ser la universidad austral más importante del norte argentino, pero austral respecto del sur de Bolivia, del Paraguay, podía ser un centro de ciencia y de estudio para toda la región, y bueno, se transformó en un centro de negocios turbios, oscuros,
Si se parecía más a una empresa familiar que a una Sí, universidad. realmente reprobable desde todo punto de vista ese señor Yuris. Realmente reprobable absolutamente. Lo digo con todo dolor, que haya habido un rector de esa calaña, de esa condición de corrupción tan manifiesta, tan flagrante. Bueno, se presentó de nuevo hace unos días y sacó 4 votos. Bueno, me parece bien. Nosotros decíamos que se iba a presentar. Él decía que la gente lo pedía, pero finalmente los resultados no lo acompañaron. Bueno, me parece bien los resultados que el veredicto de la gente. Doctor Acef, le agradecemos mucho su visita. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión, pero lo esperamos en otra oportunidad para que venga, porque realmente es muy grato hablar y me quedo con esa impresión que dijo de nuestro Chaco, el Chaco ese de la pujanza, el Chaco. Por algo nos llamamos resistencia, ¿no? Por algo nos llamamos resistencia, porque nos resistíamos y en esta resistencia cultural, empresarial, fue creciendo nuestro Chaco. Lamentablemente hoy es una situación adversa. Sí, así es, pero hay que volver al Chaco pujante. Sí. Sí, hay que volver. Gracias, Muchas gracias, doctor. muchas gracias. Muy amable.